Y ese es el problema, que están aterrados porque están prefiriendo defender la complicidad de Morena a defender el país. Es muy fácil acusar. Que se pruebe. Aquí se acaban de mencionar, Emilio, a varios gobernadores. Es muy fácil. Es que es muy fácil acusar. Sí. Y en un Estado de derecho, si pregúntale tú no pruebas, pregúntale a Andrés Manuel. Sí, pero pregúntale a Andrés Manuel. Ejemplo, ¿sí? Por eso hay que detenernos y decir, si yo no tengo las pruebas, me detengo y lo acuso. A ver, presenten las pruebas. Emilio, tú acabas de hacer acusaciones de gobernadores, el de Tamaulipas, mencionaste Michoacán, etcétera. Pues que se ofrezcan las pruebas. Como diría el clásico. ¿Y cuánto gana Loret? ¿Y cuánto gana Loret? Aquí que sucede es una narrativa en donde ya se juzgó a un gobernador de Morena porque es la única manera que encuentra la oposición para tener posibilidades en las elecciones del año próximo. Si me preguntas, ¿por qué no se ha hecho esto rápido? Precisamente porque a alguien, imaginémonos todos a quién le conviene que Morena entre en un desgaste de aquí hasta las elecciones del próximo año. Pues yo veo a varios actores. Sigue la oposición haciendo la tarea de la Fiscalía General de la República y también del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ya sabemos la agenda que traen y ahora golpeteando todo esto por el asunto de el gobernador con licencia ahora, Rubén Rocha Moya y varios morenistas más. Bueno, ellos ya prejuzgaron a Rocha Moya, ya es un delincuente, no hay presunción de inocencia y demás, lo que ellos tanto alegaban y decían de que como Morena nos encasilla de que somos corruptos, que somos delincuentes y demás. Pues bueno, mis estimados amigas y amigos, pero no nos siguen haciendo el ridículo a nivel nacional, pero bueno, es la agenda que traen en los últimos días y vean de qué manera se los señala y se los dice en su cara el vocero y diputado federal de Morena, Israel Zamora. Así dejó a Emilio Álvarez y Casa, alias Dr. Simi, y al priista gato de Alito, Rubén Moreira. Vamos a escucharlo. Zamora, ¿qué tiene que pasar con Rocha Moya? A ver, lo que tiene que pasar es, si la Fiscalía encuentra que hay elementos, se tiene que detener. Pero si no encontró en el 2021, ¿por qué encontraría ahora? Pues precisamente por eso la Fiscalía le está diciendo al que está acusando. Acuérdate, hay un principio que se va a oír medio raro, pero dicen onus probandi. El que lo sostiene, lo prueba. Entonces, si Estados Unidos está formulando la acusación, lo que México le está diciendo es, preséntame las pruebas. No hay inconveniente para realizar la detención si tú nos acreditas. Dicen que México va a determinar si las pruebas son suficientes o no. Sí, pero con base en la ley. O sea, no es una decisión discrecional, sino la propia ley establece, artículo 3 de la ley del Tratado Internacional, establece que debe de ser conforme a los estándares del país. Entonces, eso está, no es una decisión discrecional, porque lo que se tiene que acreditar es lo básico, que se cometió un delito y que la persona a la que se está requiriendo es probable responsable de ese delito. Entonces nos salimos de los básico. ¿Qué dicen los acuerdos internacionales, Rubén, respecto a este tema? La ley de extradición, artículos, si mal no recuerdo, 17 y 18 y 19. A ver, la ley de extradición hace una diferencia entre la solicitud para una detención provisional como una medida cautelar y la solicitud de extradición ya directamente. Le dice el gobierno norteamericano, y tiene derecho a hacerlo porque un gran jurado se lo solicita, dice, detén a esa persona porque después voy a solicitar la extradición. ¿Qué debe haber hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores? Decirle a la Fiscalía y la Fiscalía someterla a un juez, pero para que dicte la medida precautoria. Luego se abre un impasse. Detenerlo. Sí, lo estás deteniendo precautoriamente, no le estás diciendo que es culpable, nada. Pero detenerlo es en la cárcel. En la cárcel, en un centro de detención, en fin. Eso, pero tiene que haber una resolución de un juez. Bueno. Y luego empieza el proceso de extradición. Ahí tiene Estados Unidos que presentar las pruebas y otra vez pasa por un juez primero la opinión diciendo, fíjate que sí o no se cumplen pues los requisitos. Si ya con la prueba. Si es la persona, si es un delito en México, porque si es un delito que nada más es allá y acá no lo puedes extraditar, si es un delito en México eso, no es un tema ideológico, no es político, no es un tema militar, pero eso está prohibido. Bueno, y entonces, si eso procede, le dice a
a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Relaciones Exteriores lo autoriza que sea, al final que se vaya para allá. Bueno, ese es lo que debería suceder. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, pues que gente, no estoy calificándola, se ha defendido y en lugar de aplicar la ley de extradición, les aplicaron la ley de seguridad nacional y los mandaron a Estados Unidos. Como el combo 1 de Capos y el combo 2. Sí, bueno, entonces, los estándares mexicanos garantistas son muy altos, y eso es cierto, y para bien, pero Morena los ha ido socavando desde que llegó. Prisión preventiva, todo eso lo ha ido socavando. Ahora se regresan al estándar inicial de nosotros y dicen, bueno, pues vamos a ver si esto es cierto o no es cierto, vamos a ver si se violan las garantías, pero el tratado sí es muy particular, Azucena. Artículo 10, Tratado de Extradición entre México. El artículo 11 del Tratado de Extradición México-Estados Unidos regula la detención provisional en casos urgentes. Permite detener a una persona sin pruebas formales de culpabilidad inmediatas y tiene 5 criterios como puntos claves. Urgencia. Se aplica cuando hay riesgo de fuga o inmediatez, permitiendo la actuación rápida de las autoridades. Es el caso. Sin pruebas inmediatas. No se requiere una carga probatoria completa al momento de la detención. Solo existe una acusación formal, que es el caso. Tercero, un plazo de 60 días. Una vez que ejecutada la detención, el país requiriente, Estados Unidos, tiene 60 días para presentar la petición formal de extradición y evidencia. Cuarto, liberación. Si no se presentan las pruebas en dicho plazo, la persona puede ser liberada. Quinto, procedimientos internos. La detención provisional se realiza conforme a la legislación nacional. ¿Qué quisiera yo decir? Enjuiciar a Rocha y los demás acusados es defender a México. Tiene que entenderse que defender a México es defender su honestidad y su justicia. Si siguen con este pacto de corrupción e impunidad, le hacen daño a la soberanía de México, porque ahora llaman hipócrita y falsamente a la unidad en torno a los criminales. Tienen que tener absolutamente claro, unidad en torno a los narcos, yo no. Unidad para defender un pacto criminal, yo no. Perdónenme, pero eso es dañar a México. Lo que le hace bien a México es enjuiciar a los políticos que pactan con los criminales, incluso de todos los partidos, de todos los partidos. Dice Luisa María Alcalde, la consejera jurídica, ponen ahí una diapositiva que citan el artículo 11. Dice, tratándose de casos urgentes en donde exista riesgo de sustracción u obstaculización del proceso. Estamos de acuerdo, en eso se aplica. Y luego hacen como una revisión, una interpretación. Dice, el país requiriente puede solicitar previo a la solicitud formal de extradición una solicitud de detención provisional siempre que contenga elementos probatorios que acrediten la calidad de urgente. Esta es la interpretación que le da el gobierno. Lo acaba de leer ahorita Emilio. Al final, el último artículo dice conforme a la ley. Por supuesto, tú no puedes privar de un derecho humano que es la libertad a una persona si no hay elementos que lo justifiquen. Oye, pero es que es una petición de Estados Unidos, por eso solo pedimos que nos digan cuáles son los elementos que tienes para que yo le pueda privar a esta persona. Puede ser Rochamoya, pero puede ser cualquier otra persona. Es decir, no podemos obviar el Estado de Derecho por la inmediatez de sacar raja política. Es decir, a ver, Estados Unidos tiene elementos para procesar a Rochamoya, que los mande a México. ¿Por qué se están deteniendo? Nadie está diciendo, ni estamos prejuzgando, ni para bien ni para mal. Solamente pedimos que se presenten las pruebas para que se pueda presentar lo que decía Rubén. Es más, la propia ley establece, por ejemplo, ¿por qué mandaron allá a los otros delincuentes que se mandaron? Con base también en la ley de extradición, artículo 14. Claro que sí. Para el nada, artículo para 14 de la ley, ahorita lo leemos, el artículo 14 de la ley de extradición establece que el Ejecutivo puede tomar como casos excepcionales la entrega de personas a un gobierno extranjero. Es decir, es la tercera figura que contempla la ley de extradición. Va de nueva cuenta. Son dos cosas distintas. Ahora lo que está diciendo el gobierno norteamericano es, fíjate que acá hay una acusación contra una persona, o varias en este caso, y te pido la detención mientras, precautoria, mientras después te mando lo demás, y los basa en esos 5 requisitos que pone el Tratado de Extradición. Y se puede evadir, pues sí se puede evadir, ¿no? Ahora, ¿quién determina
esta medida precautoria un juez que puede decir, no, fíjate que se trata de otra persona. Incluso procede el amparo. Fíjate que, claro que procede el amparo. Fíjate que está en una etapa terminal en un hospital y pues no se va a evadir. En fin, eso lo diría un juez. Y luego viene el segundo proceso. El segundo proceso es la extradición. Y también va a pasar por un juez y luego pues ya. ¿Cuánto tiempo tardará en decidir el juez la primera parte? O sea, si se gira o no la orden de aprehensión. Pero en una noche te lo deciden. No, la orden de detención provisional. No es, sí. En una noche te lo hacen. ¿Por qué no ha pasado? Si lo hacen, porque no se lo han pedido al juez. No quieren. ¿Quién tendría que pedírselo? Primero, la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fiscalía. Y luego la Fiscalía se lo manda al juez. Si lo hicieran como con los mexicanos, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, en una tarde lo resuelven. Si quisieran. Pero el problema es que no es porque es mexicano. Es de la élite política de Morena y por eso no lo quieren hacer. Esencialmente la primera reacción y lo sucesivo ha sido un encubrimiento. Es más, en sus propios términos, si quisieran actuar conforme a las atrocidades que ustedes han aprobado como leyes, ya pudiera estar detenido. Pero aún así, manteniendo su presunción de inocencia, se le puede detener y ahí están establecidos los plazos, Israel. El problema es que no lo van a hacer. Y lo que van a hacer es van a encubrir a Rocha. Y como bien dices, pues el problema es que hay todo un aparato, y ahorita es Rocha, pero puede ser Américo Villarreal en Tamaulipas, pero puede ser Marina El Pilar en Baja California, o el de San Luis Potosí, o Andy, o el de Guerrero, la de Guerrero, o Michoacán. Bedoya está metidísimo. Es problema de una estructura criminal. Y ese es el problema, que están aterrados porque están prefiriendo defender la complicidad de Morena a defender el país. Es muy fácil acusar. Que se pruebe. Aquí se acaban de mencionar, Emilio, a varios gobernadores. Es muy fácil. Es que es muy fácil acusar. Sí. Y en un Estado de derecho, si pregúntale tú no pruebas, pregúntale a Andrés Manuel. Sí, pero pregúntale a Andrés Manuel. Ejemplo, ¿sí? Por eso hay que detenernos y decir, si yo no tengo las pruebas, me detengo y no acuso. A ver, presenten las pruebas. Emilio, tú acabas de hacer acusaciones de gobernadores, el de Tamaulipas, mencionaste Michoacán, etcétera. Pues que se ofrezcan las pruebas. Como diría el clásico. ¿Y cuánto gana Loret? ¿Y cuánto gana Loret? Aquí que sucede es una narrativa en donde ya se juzgó a un gobernador de Morena porque es la única manera que encuentra la oposición para tener posibilidades en las elecciones del año próximo. Si me preguntas, ¿por qué no se ha hecho esto rápido? Precisamente porque a alguien, imaginémonos todos a quién, le conviene que Morena entre en un desgaste de aquí hasta las elecciones del próximo año. Pues yo veo a varios actores nacionales y extranjeros. ¿A quién? Pues a varios, a los que han visto en el gobierno de México, a varios a los que han visto en el gobierno de México una propuesta que combate la delincuencia. Hoy, en esa encuesta del Financiero que tú mencionabas hace ratito, vemos una disminución de 28 puntos en la percepción de inseguridad respecto del mes pasado. O sea, está... ¿La de corrupción? En la de... No, de inseguridad. En la inseguridad, menos 28 puntos. Vemos, aquí está el... Era otro que subiste. A ver, me parece... Bueno, si quieres ahorita la vemos. Yo aquí ahorita la vemos cuando regresemos porque nos quedan 10 segundos. Okay. Vamos a tener que ir cerrando. A ver, Emilio. Mira, yo creo que hay precedentes y si uno pide congruencia a Morena, por lo que toca hacer es que hagan lo que hicieron con García Luna. Se llenaron la boca y festinaron que qué importante, qué buena la justicia de Estados Unidos. Hagan lo mismo. Qué bueno que García Luna fue enjuiciado y es declarado culpable. Pórtense igual. Y lo que no deberían hacer es portarse igual como cuando Cienfuegos, el general secretario de Peña, que lo encontraron allá culpable, lo regresaron acá y ustedes le dieron impunidad. Y no solo impunidad, fíjate, López Obrador lo premió. Hay una foto icónica donde le está dando un reconocimiento al Colegio Militar Bicentenario del Colegio Militar. Por eso digo que las palabras que más los definen en estos días son incongruencia y maromas. Hagan lo mismo que con García Luna. Celebren la justicia. Nada más tengan absoluta claridad. La unidad nacional se hace con base en respeto a la justicia, no pactando con criminales. Y si han durante 7 años lucrado la división, su llamado a la unidad es ahorita absolutamente hueco y falso. Rubén. 3 cosas rápidas. Primero,
Morena está en sus contradicciones que ya cada vez son más frecuentes. Y este asunto de Sinaloa es una gran contradicción entre lo que decían y lo que hacían. Segundo, me preocupa el futuro, porque están pasando los días y nos espera una elección el año que entra, donde seguramente el narco va a intervenir en muchos de los comicios, donde no va a haber seguridad para hacer campañas y donde no sabemos de dónde va a salir el dinero de Morena. Entonces, eso es lo segundo. Y ahí tendríamos que empezar a trabajar todos, si es que Morena tiene todo un pedacito de responsabilidad histórica, para tener mejores comicios, para tener comicios ciertos. Me preocupa que el INE no vaya a hacer nada y que el Tribunal Federal no vaya a hacer nada. Y el INE lo debería hacer porque es el garante de la democracia. Pero no lo hizo en Sinaloa. No lo hizo, no lo ha hecho en las veces anteriores, pero lo tiene que hacer. Y la FEPADE. El ejemplo a lo mejor llama la atención. Cuando vimos en este país que había un problema con el género, el INE tomó medidas acertadas y cambió las políticas públicas en este país y las políticas electorales. Hoy, ¿por qué no defiende la democracia? Tercer asunto, porque no me puedo ir sin decirlo. Hace unos días se conmemoró el Día del Trabajo. No hay nada que celebrar. La inflación se está comiendo los ingresos de los trabajadores. La seguridad social, sobre todo la médica, no existe, está devastada. La informalidad crece y por lo tanto no hay futuro para los trabajadores. Morena no le cumplió a los maestros cuando les prometió que iba a echar para atrás las reglas pensionarias que hoy rigen. No ha publicado Laura Itzel Castillo, ha hecho la declaratoria de constitucionalidad. Entonces no hay que celebrar nada mientras Morena se derrumba. El Financiero pregunta el día de hoy, en su opinión, ¿cuál es el principal problema que hay en el país hoy en día? En marzo, la inseguridad estaba en 79 puntos y hoy, abril, 51 puntos, es decir, una disminución de 28 puntos. Luego pregunta, ¿cómo califica la manera en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando los siguientes aspectos? Crimen organizado, disminuye de 77 en marzo a 62, menos 15 puntos en un mes. Eso quiere decir que la población está viendo los resultados, que la estrategia contra el crimen organizado, la estrategia para pacificar al país está dando resultados y ahí están. Las encuestas del Financiero son una muestra de que las personas, las y los mexicanos confían en la estrategia de seguridad del gobierno de México. 30 segundos. Eso contradice al ENSU, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que también dice, no es cierto. No. Hoy este país es más violento que cuando estaba López Obrador. Eso dice la ENSU. Y también la disminución en los homicidios. También la disminución en los homicidios. Las encuestas. Discúlpame, me resisto a pensar que los mexicanos piensen que esto está bien y está sonando la alarma sísmica. A ver, tenemos una alerta sísmica, como si ya sí seguimos, bueno, todos con calma, ya lo saben, no correr, no empujar. Bueno.